Quiero comenzar desde luego agradeciendo al doctor Linares, a la doctora Ozuna y a Blanca Estela esta invitación a participar en esta celebración virtual en honor a nuestra admirada Margo. Cualquier pretexto es excelente para encontrarnos en torno a esta mujer excepcional, desde el punto de vista intelectual como sobre todo humano. Sabes bien, querida Margo, que como dice el bolero, si tú me dices ven, lo dejo todo, y a lo mejor al final de este acto hasta te lo canta Carmen. Cuando la doctora Treviño me propuso formar parte de esta mesa, pensé enseguida que era una buena oportunidad para presentar una línea de trabajo en torno a la creación literaria de Margot Glantz que estamos empezando a desarrollar en el marco del proyecto Corpicem, que es el proyecto de construcción-reconstrucción del mundo precolombino y colonial en la escritura de mujeres en México. Actualmente lo dirigimos Carmen Alemanilla. Esta línea de trabajo tiene que ver con la presencia de la crónica de Indias en textos de carácter narrativo y ensayístico que Margot Glantz ha ido publicando en las últimas décadas. A partir de ese continuo trasvase, esos vasos comunicantes, como los define la propia Glantz, que es posible encontrar entre sus trabajos de investigación y su obra de creación. Como bien saben ustedes, los dos grandes núcleos temáticos abordados por Margot Glantz en sus investigaciones sobre el mundo colonial son, por un lado, Sor Juana Inés de la Cruz y el mundo conventual femenino, y por otro, la crónica de Indias. La propia autora explica en un breve vídeo incluido en la página web que inauguraremos en breve de qué forma la investigación en torno a Sor Juana y su mundo queda narrativizada en apariciones y el rastro. Y habrá que continuar ahondando, sin duda, en ese proceso que ya ha sido abordado por la crítica. Pero yo querría referirme ahora al segundo núcleo temático y, en concreto, a la peculiaridad que ofrece el tratamiento de algunos textos de la Crónica de Indias en la obra de Glantz. Porque, a diferencia de la mayoría de las autoras y de los autores contemporáneos que manejan la crónica sobre todo como fuente para abordar determinados hechos o personajes históricos, y especialmente el trauma de la conquista y la figura de la Malinche, lo que atrae a Glantz es la escritura misma de algunos cronistas. Digámoslo de otro modo, si en sus trabajos de investigación Glantz indaga en aspectos concretos de determinados personajes históricos a partir de su propia escritura o de la de quienes escribieron por ellos, como podría ser el caso de Malinche, Cortés Bernal, es precisamente esa escritura la que se traslada a determinadas obras de creación de carácter híbrido y lo hace no solo como tema recurrente desde sus primeros libros, sino también como punto de partida para la reflexión sobre la propia escritura. Les mostraré esto de forma muy breve. Ya desde las 1001 calorías del 78, las referencias sueltas a diversos cronistas van contribuyendo al desarrollo de un discurso fragmentario que incorpora estos textos fundacionales entre las más diversas fuentes que nutren, como bagaje cultural, la propia creación. Leo como ejemplo uno de estos aforismos, que casi son greguerías, ¿verdad?, de esta novela dietética. Historia de conquistadores. Hay que quemar las naves, dijo Cortés, sonriendo a sus soldados. Y Alvar Núñez, quitándose la cabeza de vaca, empezó a pastar como el ganado. El recurso ya también en libros muy posteriores. Carmen Alemán citaba ahora mismo el libro Yo también me acuerdo de 2014, del que recogeré ahora solo un tuit. Me acuerdo de un parque en Princeton, senderos lodosos y cubiertos de una fina capa de hielo. Estaba sola y me sentí como cuando Cabeza de Vaca naufragó en la Florida. Pero insisto, en otros libros Glantz va un paso más allá para incorporar a la propia escritura la de estos autores en un juego intertextual que aporta además nuevos matices al texto original. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando Fernández de Oviedo se rescata en La amorosa inclinación a enredarse en cabellos, del 84. ¿Por qué? Pues porque los animales fantásticos, o por lo menos fabulados, dice Glantz, de varias literaturas aparecen por sus páginas. Y entre ellos se encuentra ese león cobarde y sin melena en el que se detiene nuestra autora. Me interesa especialmente a este respecto cómo el mundo colonial, de la mano de Bernal Díaz,
Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas o Cristóbal Colón, entra a formar parte de ese libro inclasificable que también citaba Carmen, necesariamente fundamental en el conjunto de su producción, que es Saña. Leer, por ejemplo, el diario del primer viaje de Cristóbal Colón a la luz de este libro nos lleva a interpretaciones a un tiempo lógicas y algo sorprendentes, mucho más en el momento de su escritura, como que, cito, aunque no lo creamos, el descubrimiento de América está ligado a la desnudez y al vestido, o que seguramente este texto de Colón inaugura, cito, lo que ahora se llamaría el marketing. No cabe duda, escribe Glantz, no hay nada nuevo bajo el sol. Compárense estas exaltadas descripciones con las que las agencias de viajes utilizan para atraer cada año a los turistas para que visiten la Martinica, la Guadalupe, la Dominica. Bien, la crónica y especialmente los diarios colombinos se convierten en uno de esos posibles hilos conductores de un libro que se resiste a ser organizado de forma sistemática, pero que denota ciertos motivos recurrentes, ciertas preocupaciones básicas que atañen a toda la producción de Glantz. En este sentido, cabe recordar las palabras de Evangelina Rodríguez a propósito de su publicación en 2007. En toda su obra, escribe Rodríguez, Margot Glantz se acoge al destino de la escritura como búsqueda apasionada de una comprensión compleja de lo que lleva al ser humano a la necesidad de la expresión textual y al riesgo que ello conlleva. En este intento de comprensión, Glantz acude necesariamente en muchos de sus ensayos a los cronistas de Indias, como estamos señalando, y quizá más que a ningún otro, a Bernal Díaz del Castillo, que es quien manifiesta de forma más evidente algunas de las preocupaciones esenciales de nuestra autora sobre el acto mismo, el acto físico de la escritura. El autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España no solo da el título a través de su utilización de dos palabras claves, borrones y borradores, al que es para mí uno de los trabajos de investigación más importantes de Glantz. Bernal es también, quizá, junto a Alvar Núñez, el cronista que muestra esa escritura corpórea, que proviene no solo de su mano, en la que se implica todo él, una escritura de bulto, la del cuerpo del soldado, dice Glantz. Por ello, no debe extrañarnos que un libro aparentemente tan alejado del mundo cultural y literario de la colonia, pero que condensa de forma explícita en su título estos dos conceptos esenciales en toda la producción académica y literaria de Glantz, cuerpo y escritura, como es El texto encuentra un cuerpo, de 2019, incluya en su advertencia las siguientes palabras. Me interesa el proceso de escritura que Bernal Díaz del Castillo definió con clarividencia cuando, al redactar la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, aseguró que antes de iniciarla iba a poner la lengua en la mano. La escritura corpórea, insisto, de Bernal capta la sutil atención de nuestra autora, como advierte Carmen Perilli en su artículo Margot Glantz y el arte de poner el cuerpo, y se vuelca en una escritura que nos cuestiona, que nos sugiere, nos interpela sobre el problema mismo de su producción. No cabe en el espacio de este encuentro mostrar más que este breve avance de una investigación que todavía está en sus inicios, sobre la presencia de la crónica de Indias en la obra de creación de Margot Glantz, como un discurso generador de sentido. Es esta una de las múltiples vías de acercamiento a un universo literario complejo pero apasionante, en el que me gustaría que si más tarde los alumnos de la UNAM pueden ver este encuentro, pues puedan encontrar en el estudio de la obra de creación de Margot Glantz ese foco de atención, porque desde cualquiera de sus vertientes será, para quien se atreva a ello, un reto fascinante. Muchas gracias, querida Margot, por darnos estos retos continuamente. Un abrazo enorme.